Hola, qué bueno otra vez estar aquí contigo, aquí ahora. Quiero empezar agradeciendo a todas las personas que siguen uniéndose y que siguen compartiendo a través de mi canal y de... ¿Qué canal? De mi perfil y de la página Amigos de Vagabán y aquí ahora con Vagabán y Chaya. Hoy es el cumpleaños de un ascendedor de Santiago, de Camagüey, y que ahora vive en La Habana. Eric Carballosa, un súper talentoso periodista, amigo y ascendedor que junto a su esposa Silent pasaron también el curso de ascensión de los Ichayas, y que en algún momento de mi vida compartí con Eric en parte de una maestría que se estaba haciendo en Camagüey. Eric, feliz día para ti, feliz día también para Silent, que ustedes siempre están tan atentos a estas directas. Quiero también saber cómo les ha ido, cómo te ha ido con el juego que dejé en la última directa, el juego acerca de amarte a ti mismo y de que ese mismo amorcito que te estás dando a ti mismo pues que puedas compartir con los demás y que trates a los demás desde ese mismo amor. Puedes escribirme también a través de mi WhatsApp si tienes alguna pregunta, algo en privado. Y bueno, hoy vamos a tocar el tema de la compasión. Como habíamos visto en las directas anteriores, fuimos tocando temas que al final nos llevaron a este tema de hoy, que es el tema de la compasión. Hablamos de la alabanza y cómo la emoción de la alabanza abría las puertas hacia la emoción de la gratitud, y cómo la gratitud creaba como esa misma química de traer hacia el amor, de abrir las puertas hacia el amor. Y en la directa pasada que hablábamos del amor, tocamos algo acerca del amor incondicional, de vivir en el amor, y de cómo desde esa experiencia del amor propio, podíamos entonces amar a los demás sin necesidad de ser retribuidos, sin necesidad de ser aceptados, sin necesidad de tener que hacer cosas o de ponernos máscaras para entrar en un grupo o para ser aceptado en un grupo o para ser bien visto. Bien, hoy vamos a tocar y compartir el tema de la compasión. La compasión que también enseñamos en el curso de Primera Esfera como cierre de Primera Esfera. La compasión como esa emoción que ancla las emociones que tocamos anteriormente. La emoción de la alabanza, la emoción de la gratitud y la emoción del amor. Quiero agradecer a todas las personas que ahora mismo se están uniendo, a Tatiana, a Esther, que están compartiendo y están comentando también a través de esta directa. Y me encanta saber que las personas están tan activas en función de compartir y en función de también explorar y descubrir estos temas que precisamente tocamos. Y también quiero agradecer por compartir con ustedes. Gracias, María, mejor dicho, de Valila. Es que te tengo todavía como María Lastre en Facebook. María Lastre, la antigua María Lastre, que es ahora de Valila, nos compartió un audio precioso acerca de su experiencia con la compasión. Y ya decía que la compasión es esa experiencia que te ancla, que te conecta con las anteriores emociones que tocamos en esta directa, y hoy vamos a profundizar un poquito
y vamos a ver de qué trata la compasión. Y precisamente ahora quiero que escuchemos este audio que Devalila me mandó. Escuchemos a Devalila y después seguimos compartiendo. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente en este espacio de Aquí Ahora con Bhagavan Ishaya. Esta tarde quiero compartirles mi experiencia sobre la compasión. Yo tenía un concepto diferente de la compasión. Yo pensaba pues que la compasión era tener lástima, empatía, que era sufrir con el otro, con la otra persona, cuando tenía un amigo o un familiar en una situación que estuviera atravesando por una situación difícil, ¿no? Y con el tiempo pues me fui dando cuenta que, y con la práctica de ojos abiertos y ojos cerrados, pues me di cuenta que para nada de eso se trata la compasión. La verdadera compasión pues nace del amor. Cuando eres capaz de amarte a ti mismo, pues eres capaz de amar al otro y ver que no hay nada roto en la otra persona. Y esa es la verdadera compasión. Cuando amas incondicionalmente, pues desde ahí puedes ayudar a ese amigo, a ese familiar que tengas, pero sin involucrarte en sus historias, sin vivir sus historias, sin enjuiciarlo y sin controlar para nada su vida. Esa ha sido mi experiencia de la compasión. O sea, yo antes pues me involucraba en la historia de mis amigos, de mi familia, de familiares muy allegados, y pues resultaba que los resultados eran los inesperados, ¿no? Y para nada ni siquiera esa persona pues rompía con todas las expectativas, porque para nada sucedía lo que yo quería que sucediera. Pues simplemente pues me enojaba, ¿no? Y hoy doy gracias a este camino porque a través del amor incondicional pues he podido ver, estar, ayudar a todos mis seres queridos, mis familiares y amistades muy cercanas, pero desde el amor. O sea, viendo que no hay nada malo en ellos, que ellos son seres perfectos y tienen la capacidad de salir de las situaciones, y que las personas están o tienen una situación hasta tanto ellos sean capaces de resolver. O sea, esa ha sido mi experiencia en cuanto a la compasión. Yo los invito pues a seguir con nosotros, y los invito a participar de nuestras charlas introductorias y de nuestros cursos de primera esfera, y para que puedan experimentar y puedan darle una probadita a esto de la ascensión de los Ishaya. Una manera fácil
y un camino de gozo y muy fácil para de experimentar amor. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, ya escuchamos a Devalila y ya saben, ya se están creando cursos. Aquí en Santiago de Cuba también vamos a tener un curso pronto. Lo más probable que sea en diciembre. Así que alerta, muy alerta a todas las personas. Hola Carlos, hermano, un abrazo por estar ahí uniéndote. Gracias a ti también. Pues ya le decía, en diciembre vamos a estar ya creando cursos aquí en Santiago de Cuba y alerta también a los que estén interesados en La Habana de pasar el curso de ascensión de los Ichayas, el curso de primera esfera. Y va a ser anunciado en el momento exacto para que usted pueda invitar a sus seres queridos, a las personas que han tenido interés en saber qué ha pasado con esa experiencia tuya, esa experiencia que tú has estado viviendo y que ha sido lo que las personas han visto en ti y que han querido también probar. De esa probadita que nos habla Yayama. Gracias, Michelle Saray, por estar también con nosotros. Te amo. Y Eduardo, gracias Eduardo, hermano, que estás en México. Sí, un abrazo. Entonces, vamos a entrar ya de lleno en el tema. Ya escuchamos lo que ha sido la experiencia acerca de la compasión para Devalila. Y la compasión es algo que se experimenta desde un estado de conciencia. Porque naturalmente las cosas que vemos a nuestro alrededor, la experiencia que tenemos de vida en nuestra vida externa, es posible a que filtramos a través de nuestros sentidos, a través de las creencias, a través de los juicios que tenemos, filtramos todo lo que vemos a nuestro alrededor. Hay una historia, una anécdota que grafica esto de cómo vemos la vida. La historia, la anécdota lo que cuenta es que una pareja de recién casados se mudan a un apartamento y a través de la ventana la novia, la muchacha, se quedaba mirando el traspatio de la casa de la vecina. Y ella se admiraba al ver que la vecina tendía a las sábanas una vez en la semana y le comentaba a su novio esposo que la vecina no sabía lavar la ropa, que la vecina tendía las sábanas sucias. Y resulta que hasta le comentó ella a su novio, a su marido, que iba a tener que hablar con la vecina para enseñarle a lavar las ropas, porque ella no podía soportar ver que la vecina cada semana tendiera al sol las sábanas sucias. Y un domingo, después de llegar del trabajo, la novia se asoma a la ventana y dice: oh, mi vecina aprendió a lavar las sábanas, mira qué blancas les quedaron esta vez. Y su marido, su novio marido, le dijo: no, mi amor, la vecina todo el tiempo ha estado lavando bien sus sábanas. Lo que pasó fue que yo limpié el cristal de la ventana. Entonces eso es lo que pasa con nuestra vida, que todo lo que vemos, valoramos, enjuiciamos, lo pasamos a través del filtro de nuestras experiencias, de nuestros juicios, de nuestros programas, de nuestras creencias.
Y en la medida en que empiezas a estar más consciente, en la medida en que empiezas a soltar el juicio, en la medida en que empiezas a vivir más presente, en gozo, pues en esa medida es que vas a ver lo que ocurre a tu alrededor. No se trata de lo que ocurre fuera de ti, se trata de qué está ocurriendo dentro de ti y la relación que tienes desde dentro con eso que estás viendo afuera. Y sé y entiendo, porque a mí de vez en cuando me pasa, que tenemos programas que han sido como grabados sobre piedra en nuestra experiencia de vida, y muchas veces el programa del juicio, el programa de la crítica se dispara. Gracias, Mirela, me alegra mucho que te haya encantado el cuento. Y así es como vamos por la vida. Tenemos una relación dependiendo del cristal que miremos la vida. Si tienes una vida de gozo, si eres una persona alegre, lo más probable es que sea esa misma relación que tienes con tu mundo externo. Porque dejas de tomarte muy en serio lo que tú crees como razón. Muchas veces queremos tener la razón y eso es solo una trampa del ego. Porque si estás queriendo tener la razón acerca de algo, es porque estás diciendo que el otro está equivocado. Hay razones que son evidentes y no necesitan explicación. Y al mismo tiempo hay razones que se quieren imponer precisamente porque las filtramos a través de nuestros juicios, a través de nuestros programas. Y es exactamente eso lo que pasa con la compasión. Empezamos a ser compasivos en la medida en que somos compasivos con nosotros mismos, en la medida en que dejamos de tomarnos tan en serio lo que el programa, la vocecita de los programas, de los juicios que tenemos en la cabeza. Cuando dejamos de tomarnos tan en serio eso que creemos que somos, eso que creemos que nos está dictando una vocecita que hemos creído que somos nosotros. Y en la medida en que empiezas a estar alerta, en la medida en que empiezas a estar presente, y en la medida en que empiezas a darte cuenta de que esa relación que has tenido con la vocecita es solo una relación de haber puesto demasiado atención a esa vocecita y de haber puesto demasiada seriedad a los pensamientos. Pensamientos que, como en algún momento, en alguna directa vimos, tienen en común la temporalidad y tienen en común una perspectiva del yo, de ese mini yo que se cree separado. Por eso la muchacha vecina estaba teniendo una valoración desde su perspectiva del cristal sucio. El subproducto del amor es un corazón limpio. El subproducto de una visión, de la visión pura, es limpiar el cristal a través del cual vemos, a través del cual nos relacionamos con nuestro mundo externo, y de ser conscientes y responsables de todo juicio, crítica que tengamos. Porque desde ahí, desde ese juicio, desde esa crítica que tenemos, es que nos relacionamos con nuestro mundo externo. Y desde ahí es que nos relacionamos con las personas que llegan a nuestra vida. Y muchas veces esas personas están ahí para enseñarnos algo. Tenemos
a nuestros maestros muy cerca de nosotros. Y cada vez que estás poniendo un dedo señalando afuera con el índice acusador, ten en cuenta que hay 3 deditos que están apuntando hacia ti. Cada juicio que tienes de algo hacia afuera repercute en los programas que tienes acerca de lo que estás tomando como tu verdad. Y la compasión es esa emoción que diluye la creencia de separación, la creencia acerca del mini yo que te siente separado del resto de la humanidad o del resto del universo o del resto de los seres conscientes. En la medida en que pones más atención al momento presente, en la medida en que eres más compasivo contigo mismo, es que brota la nueva relación que vas a tener con la mente y la nueva relación que vas a tener con el mundo externo. Tu mundo externo solo es el resultado de tu mundo interno. En el curso de primera esfera de ascensión de los Ichayas, aportamos una serie de herramientas, la llamamos técnicas o actitudes de ascensión, que te permiten ir más allá de la mente limitada. Por eso ni siquiera llamamos la ascensión meditación, porque como también vimos en algunas de las directas, la meditación se tiene en ocasiones como un concepto de algo que se tiene que ver de alguna manera. Y la ascensión de los Ichayas te aporta herramientas para ir más allá de eso que tú tengas como concepto acerca de la meditación o de tu propia vida. Con la compasión también pasa, como explicaba Devalila desde su experiencia, que nos hemos casado con el concepto de que la compasión está relacionada con la lástima, con el sufrir en carne propia, el sufrimiento del otro. Y eso es solo el resultado de que no estás siendo compasivo contigo mismo. Porque cuando empiezas a ser compasivo contigo mismo, lo primero que ocurre es que descubres la divinidad que está en ti. Dejas de verte roto, dejas de verte como un ser carente de amor, como un ser carente de prosperidad, como un ser carente de oportunidades. Y si hay algo que la ascensión, que las actitudes de ascensión, que las técnicas de ascensión te pueden aportar, es ir más allá de todo juicio, de toda queja, de todo concepto o programa limitante que tengas acerca de las emociones ascendentes. ¿Sí? Entonces, ponerse en el lugar del otro no significa que no tengas emociones, no significa que no reconozcas el dolor del otro. Ponerte en el lugar del otro desde la compasión significa que no ves al otro roto, que no ves al otro carente, que ves en el otro la misma divinidad que hay en ti. Y la compasión, la verdadera compasión, que no tiene que ver nada con la lástima, es cuando puedes apoyar incluso a la otra persona desde el mismo silencio.
Cuando puedes apoyar a la otra persona desde abrir tu corazón, desde permitir, desde no tener un juicio acerca del sufrimiento que pueda estar pasando el otro. Y no quiere decir que si se muere un familiar querido o que si tienes alguna situación que provoque dolor, no quiere decir que no sientas dolor, no quiere decir que no tengas emoción acerca de eso. Lo que va a ocurrir es que cuando empiezas a reconocer la verdadera compasión, esa implacable compasión desde ti mismo, pues vas a darte cuenta que hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Y a veces lo que ocurre es que nos habituamos a perpetuar el dolor a través del sufrimiento. El dolor es algo físico. Si te caes, te golpeas, si te quemas un dedo como me quemé yo hoy, vas a sentir dolor. Sí, puedes sentir dolor. El sufrimiento viene cuando recreas la historia acerca de lo que te causó dolor. Y el dolor puede ser algo físico, como la quemadura que me di hoy haciendo tostones. Y no le estoy señalando el dedito a nadie para que se lo tome como personal. De lo que estoy hablando es de que o puedes engancharte de la historia del dolor físico y perpetuar ese dolor físico a través del sufrimiento, o puedes distanciarte y ver que te causó dolor, bien, pero también ese dolor puede traerte un inmenso aprendizaje. Y el aprendizaje que yo saqué hoy de hacer tostones fue que tengo que ser muy cuidadoso y estar muy presente a la hora de poner los plátanos cortados en el sartén caliente, en el aceite hirviendo. Y hay herramientas para echar los tostones que no sean directamente con la mano. Se pueden usar esas herramientas. Y también, si tienes las actitudes de ascensión, si ya tomaste tu curso de primera esfera, puedes ahora mismo introducir fácilmente una actitud de ascensión. Yo te invito a que hoy, como estamos hablando de la compasión, introduzca tu técnica de compasión ahora mismo y que sigamos compartiendo. La compasión es una emoción dadivosa, es una emoción poderosamente de servicio, de compartir, porque como es una emoción que sirve de anclaje a la alabanza, a la gratitud y a la emoción del amor, pues es una emoción que te permite compartir esa misma experiencia con el resto del universo. Mirela, tú quieres tostones, vas a tener que venir a Santiago. Bueno, la emoción de la compasión, que es precisamente la técnica que enseñamos para el cierre de esfera, de la primera esfera, es una hermosa técnica que diluye la creencia de separación, la creencia de estar separado del resto de los seres conscientes, del resto del universo, de que no hay un yo separado, y al diluirse la creencia de un yo separado, pues inmediatamente se diluye la creencia de un tú. Si no hay un yo, no hay un tú. Por eso, cada pensamiento, cada emoción, cada sensación, cada creencia
que tienes acerca de alguien afuera de ti es también una creencia, una sensación, un pensamiento que tienes acerca de un aspecto acerca de ti mismo. Sí, acerca de algo que está dentro de ti. Entonces, Tatiana me dice, nos enseñas a vivir del dolor con optimismo, aceptar las situaciones difíciles sobre la base del amor. Claro, mi amor. Todo depende de la perspectiva de que tú lo veas. Y yo soy muy consciente de eso porque yo pude ver cuánto dolor me causó. Es algo que tomo casi siempre de referencia porque impactó tanto mi vida el hecho de que mi hijo se haya enfermado de leucemia linfoblástica aguda, me hizo abrir los ojos hacia muchas cosas. Y hubo una persona con mucha sabiduría que me dijo, si sigues viendo a tu hijo como roto, si sigues viendo a tu hijo como enfermo, pues lo único que estás haciendo es contribuyendo a su enfermedad. No importa lo que digan los médicos, deja que los médicos se encarguen de la enfermedad de tu hijo. Tú encárgate de verlo feliz, pero solo puedes ver feliz a tu hijo desde tu felicidad, desde saber que tú estás haciendo exactamente todo lo que puedes hacer para que tu hijo esté en paz. Pero mientras tú estés crítico, mientras tú estés en juicio, mientras tú estés en lástima, mientras veas a tu hijo con lástima, pues es lo que va a percibir tu hijo. Resultó que desde ese momento, claro que fue bastante complicado para mí dejar de ver a mi hijo roto o enfermo, porque estaba enfermo, claro que estaba enfermo. En el momento en que yo empecé a ver a mi hijo desde otra perspectiva, incluso la actitud de mi hijo cuando yo lo veía por la ventana cambió. Y no fue que mi hijo cambiara, lo que cambió fue mi perspectiva acerca de cómo estaba mi hijo. Y sabía que la enfermedad o el tratamiento podía matarlo, lo sabía, pero empecé a poner mucho más atención a no verlo roto, a que él me viera feliz, a que él me viera haciendo todo lo que yo podía hacer en función de su felicidad, porque yo estaba contento con que estaba recibiendo un tratamiento. Desde ese momento, cuando yo veía a mi hijo por la ventana, cuando le iban a hacer las punciones lumbares, que es algo que es muy doloroso, mi hijo ya no lloraba. Mi hijo me hacía una señal de estar bien desde la camilla. Y era increíble. Eso impactó tanto mi vida que empecé a abrir un poco más los ojos hacia la compasión. Claro, no puedes ser compasivo con los otros si no estás siendo compasivo contigo mismo. Si estás teniendo una experiencia de verte carente, de verte roto, pues eso es lo que vas a filtrar a través de tus sentidos hacia afuera. Solo se puede ser compasivo desde la experiencia, desde la misma experiencia de la compasión, siendo autocompasivo. ¿Cómo uno es autocompasivo? Pues poniendo atención hacia adentro, poniendo atención hacia sí mismo, poniendo atención hacia esa inquebrantable presencia divina que está en ti y que también está en todos los demás. Desde ahí se hace vivible la compasión. Carlos, gracias a ti, hermano mío. Sabes que te aprecio mucho, Carlos. Tú has sido una persona que ha llegado en un momento de mi vida increíble y hemos compartido experiencias maravillosas. Y recuerdo que al inicio, en los encuentros de ascensión, tú tenías muchas preguntas y me recordabas
al Bhagavan anterior, que estaba también como que muy atento a conocer cosas, a saber cosas, y tu sabiduría, tu experiencia de vida, tu experiencia como médico intensivista, al verte trabajando y ver el amor y la pasión que tú has puesto en tu trabajo y en lo que estás haciendo actualmente, pues me ha servido como un ejemplo, Carlos. Desde lo más profundo de la compasión, alabo tu presencia divina. Y esa presencia divina que todos somos, que podemos estar alerta a esa presencia divina, es la que nos permite ver a todos los demás desde esa misma compasión. Hay otra historia o anécdota que he oído a muchos decir, y voy a colocar un poquito aquí el tema de que me estoy quedando sin batería, entonces mi telefonito se pone medio loco a veces cuando se queda sin batería. No sé por qué no está cargando. Bueno, acerca de la compasión. Y es la historia de que un hombre pasa por un pueblo y se encuentra un señor sentado en las afueras del pueblo. Y le pregunta, mira, yo estoy buscando un pueblo donde vivir, ¿cómo es ese pueblo? Y el señor le pregunta, ¿cómo es el pueblo desde el que tú vives, en el que tú vives, de donde tú vienes? Y el hombre le dice, no, en mi pueblo la gente son bullangueras, hacen mucho ruido y estoy buscando un lugar más tranquilo, yo quiero mudar. Dice, no, este pueblo es igual que el tuyo. Entonces, después, al poco rato, pasó otro señor que también parece que estaba buscando dónde vivir y pasa por donde está el señor y le pregunta, ¿cómo es ese pueblo? Yo estoy buscando un pueblo donde vivir. Y él le pregunta, ¿cómo es el pueblo donde tú vives? Y el señor le dice, no, mi pueblo la gente son alegres, son muy serviciales, son chistosas, viven en gozo, puro gozo. Y el señor le dice, pues así mismo son las personas de este pueblo. Entonces, no se trata del pueblo donde vives, se trata del pueblo interno que ya tú eres. De eso se trata. Y desde ahí es de donde viene la verdadera compasión. Cualquier cosa que puedas reconocer fuera de ti es algo que llevas dentro. Por eso, quiero dejar como juego, antes de terminar, algo que recientemente me pasó. Fue muy chistoso. Hacía mucho tiempo que no me veía en una disyuntiva como la que ocurrió. Voy a hacer una pequeña introducción. En una de las reuniones con Maharishi, salió una pregunta acerca de cuando tú tienes una disyuntiva y no tienes a quién preguntarle inmediatamente qué podía el maestro sugerirle. Y el maestro dijo, tira la moneda. ¿En qué consiste tirar la moneda? Y es el juego que quiero dejarte. Si es cara, tú decides, o escudo, pero tienes que ser implacablemente honesto con tu decisión. Lanzas la moneda. Si para una cosa, pues entonces ve por esa cosa que te está dando el sí, la moneda. Voy a decirle qué me pasó a mí. Hay un trabajo en dos lugares diferentes. Uno es Varadero y el otro Guantánamo, por ejemplo. Y Aramis, que es quien me apoya con estas directas, me llama. Hermano, hay esta situación una vez, me volvió un poco la cosa ahí y me dice, pero pensamos que la única persona que puede hacer eso en Guantánamo eres tú. Entonces a decidir. Le dije, hermano, dame un tiempecito para ver qué voy a hacer con esto, porque uno se había creado expectativas acerca de eso. Pues tuve que tirar la moneda. Pues la moneda dio sí hacia Varadero. Y le dije al hermano, eso vamos a hablarlo personalmente, mira lo que hay. Pero si es una misión que yo tengo que cumplir, usted me dice y yo voy y la cumplo. Pero lo que me estaba diciendo el azar era que sí, Varadero. Entonces, te dejo como juego el juego de la moneda. Si tienes una disyuntiva, sé implacablemente honesto contigo y lanza la moneda. Lo que te esté diciendo la moneda, pues ve por ello. A lo mejor no te va a gustar lo que te está diciendo la moneda, pero ya es la lección que la moneda te está dando.
y es una elección que viene del universo. No puedes engañar a ese universo que ya está dentro de ti. Sé implacablemente compasivo contigo mismo. Así voy a ir cerrando esta directa y aquí está el resultado de la encuesta. Ya ven, el 100% de las personas que decidieron tomar como que la compasión es experimentar que eres uno con el universo. De eso se trata. Eres uno con el universo. Espero que juegues y me comentes. Espero que sigas disfrutando de estas directas de aquí ahora con Bhagavan y Chaya. Y quiero agradecerle a todos los que se han unido y quiero agradecerle a todos los maestros y chayas de Cuba y del mundo que han hecho posible que seres como tú y como yo estemos aquí y ahora presentes. Porque cada paso que has dado, cada elección, incluso la de tirar la moneda, te ha llevado a estar precisamente aquí y ahora. Los amo.